Muchísimas gracias por invitarme a participar en el día de hoy. La verdad es que es un lujo tener estos espacios para poder hablar de vivienda con una perspectiva social y además es un lujo compartir cartel y asiento con compañeros, con compañeras de fatigas en todo lo que tiene que ver con la vivienda. La realidad es que la problemática de la vivienda hoy por hoy ya se ha colado en las conversaciones de las reuniones familiares, en los bares, en los medios de comunicación, en la política. Bueno, yo creo que sin duda esta problemática ya está en la agenda social y está en la agenda política. Y es que el acceso a la vivienda hoy por hoy es un deporte de riesgo y lo es mucho más para aquellas familias, para aquellas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y de esto vosotros y vosotras lo conocéis muy bien, ¿no? Llevo un tiempo pensando que al final la vivienda no deja de operar como un bien de mercado. Está sujeta a la ley de oferta y demanda y esto colisiona de lleno con la función social que debería tener la vivienda. Y me explico. En la actualidad tenemos una oferta que es prácticamente inexistente y no da respuesta a la gran demanda, como bien indicaba José Antonio, que se está produciendo en estos momentos, por una cuestión de crecimiento demográfico, por una cuestión de que están aumentando los hogares unipersonales y se prevé que ese aumento de la demanda pueda incluso aumentar en los próximos meses porque se está produciendo una bajada de tipos. Frente a esto, tenemos una oferta que es prácticamente, como digo, inexistente. Y lo es también por varios motivos. Lo hablaba antes en las conversaciones que hemos tenido antes de comenzar la jornada. Al final, en el ámbito del alquiler, los propietarios que se quieren animar a poner sus viviendas en alquiler, para garantizarse su seguridad jurídica en el contrato, para garantizarse que van a cobrar en la renta del alquiler, son muy exigentes en los requisitos previos que están solicitando al arrendatario. Se están pidiendo que tengan un trabajo estable, con una nómina, con ingresos suficientes para poder incluso hacer frente a las fianzas que en muchos casos están siendo desorbitadas. Y ya la figura de la barista es algo que es algo común y frecuente. Por no hablar de que dentro del mercado del alquiler ya está aflorando el mercado de habitaciones y el otro día tenía una jornada con los agentes inmobiliarios y me decían ya no solo de habitaciones, sino de camas. O sea, que la realidad es tremenda. Y luego, si recurrimos al último informe del Banco de España, fijaos que nos dicen que el número de inmuebles residenciales lleva estancado en 25 millones desde antes del 2011. Mientras que la población no para de aumentar, ha crecido en casi 2 millones desde entonces y por lo tanto los hogares también aumentan. Y por otro lado, también nos dicen que esos 3 millones de viviendas vacías, que tanto se habla de ellas, pues al final están ubicados en zonas donde no hay demanda o bien se encuentran en condiciones inhabitables que requieren de una rehabilitación integral para que puedan ser habitadas. Este análisis que hago, esta diagnosis, creo que es dura, pero que es la realidad y no pretendo dulcificar en ningún caso los datos. Podríamos seguir hablando de otros factores que tenemos y que están incidiendo de lleno, como por ejemplo la lentitud en la producción de suelo urbanizable. Podemos hablar también de que el sector de la construcción no está en su máximo potencial, todo lo contrario. Podremos hablar también de cómo se está aumentando los alojamientos temporales, los pisos turísticos en detrimento de un alojamiento temporal de larga duración en régimen de alquiler. En fin, hay muchos factores que están interviniendo hoy por hoy y que esto tiene, como decía, un impacto real en la vida de las personas. Colisiona con el deber que tiene de función social que tiene que tener la vivienda. Y tiene un impacto porque al final la vivienda es un derecho no fundamental, ya me gustaría a mí que lo fuera, es un derecho constitucional, pero en realidad es un derecho esencial y básico para el ser humano. El hecho de tener una vivienda te permite tener un refugio, un pilar sobre donde se sustenta todo lo demás. Todo lo demás como tu desarrollo personal, tu desarrollo familiar, tu desarrollo profesional. Es decir, me vais a entender muy bien, la vivienda se sitúa en la base de la pirámide de Maslow.
son necesidades básicas. Si esto no está cubierto, difícilmente podemos avanzar y progresar en la vida, y en este caso podemos tener un proyecto de vida como queramos tener, si no tenemos vivienda. Por lo tanto, es algo que es fundamental y que es esencial, y esto está incidiendo de lleno en el día a día. Estamos viendo cómo jóvenes que no son tan jóvenes ya no se pueden emancipar y que siguen viviendo en el hogar familiar. Nos encontramos realidades como familias que tienen trabajo. No estamos hablando de familias que están en una situación de vulnerabilidad porque no encuentran trabajo, no tienen ingresos. No, familias con trabajo que tienen que hacer malabares porque gran parte de sus ahorros los tienen que destinar a los gastos que hoy por hoy comporta una vivienda. Hacen un esfuerzo económico de más del 30% en gastos de vivienda. O por no hablar, como os he comentado antes, de las dificultades que se tienen para acceder al mercado del alquiler. Con una ley de arrendamientos urbanos actual que, tal como está planteada, es muy, muy garantista para el arrendatario y poco para el arrendador. Y esto hace que el que quiere alquilar pues exija cada vez requisitos que son difíciles de superar por cualquiera. Entonces, este es el escenario que tenemos y luego tenemos que tener también muy presente que en el caso de la vivienda o del mercado de la vivienda, tenemos que tener claro que es un mercado que es complejo y que no es uniforme. Entonces, tenemos realidades distintas entre las diferentes comunidades autónomas en cuanto a vivienda, pero es que también tenemos realidades distintas dentro de la misma comunidad autónoma. Es el caso de Castilla-La Mancha. Nada tiene que ver la realidad en materia de vivienda que tenemos con la zona fronteriza de la Comunidad de Madrid, corredor de Henares, corredor de la Sagra, Toledo y Guadalajara capital, con otras realidades que tenemos en materia de vivienda o en la provincia de Ciudad Real, aunque según me cuenta José Antonio, ya para alquilar un piso para estudiantes también ya empieza a estar complicado, pero o con la realidad que tenemos también en la provincia de Cuenca, con municipios que se encuentran en situación de despoblación. Son realidades distintas. Por tanto, ¿qué estamos haciendo en Castilla-La Mancha a la hora de aplicar políticas de vivienda? Pues tenemos en cuenta principalmente una serie de premisas. La primera de ellas es que las políticas de vivienda tienen que estar adaptadas al territorio. Como si de un traje a medida se tratara, no caben soluciones únicas. La segunda premisa, que es muy importante, es que debemos trabajar conjuntamente todas las administraciones. La administración estatal, la autonómica, la local, también la europea. Esto es fundamental. Tenemos que aunar esfuerzo y cada una en el ámbito de nuestras competencias promover programas, políticas, fondos destinados a vivienda. Por otro lado, también es muy importante saber trabajar en red con el sector. Y esto es fundamental. Y yo creo que el día de hoy es un claro ejemplo de ello, porque hoy me acompaña en esta mesa Provivienda, y os pongo un ejemplo. Desde la Dirección General de Vivienda sacamos una convocatoria para el incremento del parque público de viviendas destinada a ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro, y ha funcionado porque Provivienda se ha puesto manos a la obra, se ha remangado. Me consta que se han ido con el metro a medir vivienda para que cumplieran los requisitos de la convocatoria, y gracias a eso pues, se ha conseguido, bueno, pues han adquirido 5 viviendas en la localidad de Vargas para poder desarrollar sus programas sociales. Otro ejemplo de colaboración con el sector, que veo a mis compañeros y amigos de Concovia al fondo, pues a primeros de este año firmamos en Castilla-La Mancha una estrategia y un convenio para el fomento del cooperativismo en materia de vivienda en Castilla-La Mancha. Son ejemplos donde hay que trabajar con el sector y también, por supuesto, con otras administraciones. Porque, por ejemplo, el Plan Estatal de Vivienda es una realidad gracias a que esté financiado por el Estado y por las comunidades autónomas. En el caso de los fondos europeos de televisión, es una realidad gracias a que Europa pone los fondos, a que el Estado diseña los programas y a que las comunidades autónomas ejecutamos los proyectos. Todo esto es fundamental. Y luego también es muy importante que las políticas que estamos desarrollando desde Castilla-La Mancha en materia de vivienda exista un equilibrio entre políticas centradas en la demanda y en la oferta. ¿Por qué? Porque no tiene sentido ponernos a construir viviendas si luego no hay nadie que pueda acceder a ellas.
Si tenemos jóvenes que no tienen los ahorros previos para dar la entrada a la vivienda, o si ampliamos las ofertas y los precios están desorbitados y nadie puede acceder a esas viviendas. A la inversa, lo mismo. No tiene sentido que impulsemos programas de ayudas para el acceso a la vivienda, ayudas al alquiler, a la adquisición, si luego no hay oferta de vivienda, si luego no existen esas viviendas para poder acceder. Por tanto, es importante ese equilibrio. Teniendo en cuenta todo esto, en la Dirección General de Vivienda el presupuesto ha crecido sustancialmente desde el 2015 hasta ahora. Estamos hablando de un 532%, el incremento del presupuesto de la Dirección General de Vivienda. Comenzamos con algo más de 40 millones en el presupuesto de 2015 y ahora estamos con un presupuesto de 245,1 millones de euros. Esto ha sido también gracias a que desde Castilla-La Mancha estamos optimizando al máximo todos los recursos, todos los fondos que nos llegan de otras instituciones. Y lo que estamos haciendo principalmente es centrarnos en trabajar en 3 ejes que son fundamentales. El primero de ellos, ampliar la oferta de vivienda asequible en Castilla-La Mancha. El segundo de ellos es programas de acceso a la vivienda. Y el tercero, estamos impulsando programas para la renovación de nuestro parque edificatorio, que es muy antiguo. La mayor parte de nuestras viviendas se construyeron antes del Código Técnico de la Edificación, antes de 1980, y que por lo tanto pues, requieren de actuaciones de rehabilitación integral, ¿no? Y entonces, respecto al primer eje de ampliación de la oferta de alquiler asequible, pues aquí destaca principalmente 2 planes estratégicos que pusimos en marcha. El primero de ellos es el Plan 10.000, que lo aprobamos en marzo del año pasado. Fue un plan que elaboramos con la Federación de Constructores de Castilla-La Mancha, con FEDECO, y que tiene como objetivo principal la construcción de al menos 10.000 viviendas con precios asequibles, ya sea en régimen de alquiler o en compraventa, para los próximos años en Castilla-La Mancha. Este Plan 10.000 también quiere potenciar mucho los modelos de colaboración público-privada y se compone de 3 líneas principales. La primera de ellas es la de la actualización normativa. Actualización normativa para garantizarnos una pronta transformación del suelo en viviendas. La segunda parte es ayudas. Y aquí ayudas que están destinadas a la construcción, pero también ayudas, estamos potenciando nuestras ayudas al alquiler, nuestras ayudas a la adquisición. Y la tercera pata de este Plan 10.000 son avales. En este caso, se canalizan a través del ICO con las entidades financieras. Es un aval de hipoteca del ese 20% que no te cubre el préstamo hipotecario, que está destinado a jóvenes menores de 35 años y a familias con menores a su cargo, con ingresos, creo que estaban entre ingresos máximos de 7.800 aproximadamente, ¿no? Este es el Plan 10.000, actualmente está ejecutado en un 34%, hemos conseguido construir viviendas en un 34%. Y bueno, pues dentro del Plan 10.000 destaca nuestro programa 6, que es el programa de fondos europeos Next Generation, que, bueno, pues por el que vamos a destinar 42 millones de euros para la construcción de 865 viviendas en Castilla-La Mancha, que estarán en Guadalajara capital, en Toledo capital, y también en Talavera y en Illescas. Y en este caso, este programa potencia mucho estos modelos de colaboración público-privada, donde por un lado la administración lo que hace es que pone el suelo, pone a disposición el suelo en un derecho de superficie. También la administración pone a disposición ayudas a la construcción de 700 euros por metro cuadrado con un máximo de 50.000 euros de vivienda. Y a cambio es el sector privado el que se encarga en primer lugar de la construcción de estas viviendas, que son viviendas que tienen que ser sostenibles, mejorar incluso los criterios de eficiencia energética del actual Código Técnico de la Edificación. Y luego también se encarga de gestionar el alquiler durante un plazo mínimo de 50 años. Aquí la administración no es casera, no actúa como casera, lo que me alegra notamente porque no es nada fácil. Y entonces, bueno, las condiciones que ponemos en marcha para ello es que tienen que ir dirigidos a familias, a personas con ingresos máximos de 5 veces el IPREM. Es decir, estamos hablando de que una pareja joven que gane 1.500 euros cada uno podría acceder a estas viviendas.
y luego la condición que les ponemos al sector que se encarga de desarrollar esto es que tienen que estar esas viviendas por debajo de los precios del mercado. Esto es uno de los programas que estamos desarrollando y que nos permite pues, ampliar la oferta. Y el segundo plan que estamos desarrollando es el de cooperativas. Ya hemos hecho muchos avances. En primer lugar, pusimos en marcha una manifestación de interés dirigida a los ayuntamientos para que nos dijeran qué suelos tenían disponibles para incorporar a este plan. El objetivo es ampliar la oferta de vivienda a través de la economía social. Y en segundo lugar, también lo que ya hemos hecho es poner en marcha un buzón ciudadano para cualquier persona, familia que esté interesada en acceder a una vivienda en régimen de cooperativa pueda inscribirse. Y en este momento nos encontramos en una fase en la que estamos trabajando en la redacción de los pliegos y también estamos trabajando en la selección de los suelos. Es verdad que no es fácil la selección de suelos, os lo confieso, porque hoy por hoy, donde el suelo autonómico está en muchas ocasiones en zonas donde no hay una gran demanda y nos gustaría poder actuar en zonas como las que he mencionado antes, donde el mercado está más tensionado. Entonces, entre los suelos autonómicos y los suelos municipales podremos sacar adelante un programa, sacaremos en licitación estos suelos para la construcción de vivienda, preferentemente en régimen de cooperativa. Esto es el programa que tenemos de ampliación de la oferta. Estas son las medidas que implementamos para ampliar la oferta y luego tenemos medidas que están destinadas a facilitar el acceso a la vivienda en Castilla-La Mancha. Fijaos, tan solo en este último año hemos podido sacar convocatorias por más de 50 millones de euros. Nuestras convocatorias de las ayudas al alquiler, nuestras convocatorias, conocen perfectamente, que subvencionan un 60% de la renta del alquiler, nuestras ayudas a la adquisición de vivienda jóvenes en municipios de menos de 10.000 habitantes. En el caso de Castilla-La Mancha, municipios de menos de 10.000 es el 90, más del 90% de nuestros municipios, ¿no? Y estas ayudas de adquisición es una ayuda de 10.800 euros para jóvenes que quieren comprar su vivienda para aliviarles ese esfuerzo previo que tienen que hacer para la entrada. También tenemos, como digo, los avales. Estos avales fue un anuncio de nuestro presidente para Castilla-La Mancha y poco después el Gobierno de España anunció que lo iba a poner en marcha con carácter global para toda España. Y bueno, pues hemos estado trabajando conjuntamente con el Ministerio, ya se han firmado los convenios con el ICO y con las entidades financieras. Está costando que arranque y que realmente llegue al ciudadano, os lo confieso. Y bueno, pues la verdad es que es una medida muy necesaria porque sabéis, como os decía, que cuando solicitas un préstamo hipotecario, las entidades financieras te dan un 80%, pero hay un 20% que tienes que tener. Un 20% que si le sumamos un 10 o un 15% de gastos de impuestos y de otros asociados, pues claro, al final nos ponemos en 35% del coste de la vivienda que tienes que aportar y si no tienes esos ahorros previos, pues tienes muchas dificultades, ¿no? Bueno, pues yo creo que los avales es una medida muy, muy interesante. Y por último, dentro de nuestros programas de acceso a la vivienda, tenemos, y no nos podemos olvidar, de nuestro parque público de vivienda. Tenemos 8.368 viviendas ahora mismo en alquiler, dirigidas a familias, a personas en situación de vulnerabilidad. Y bueno, pues en la anterior legislatura pusimos en marcha un plan para contratar personal técnico del ámbito de lo social y del ámbito jurídico para que hicieran un trabajo de campo en todas estas promociones de vivienda y con el objeto principal de mejorar la gestión social y también mejorar la gestión técnica de estas viviendas. Se está haciendo un trabajo importante, sabéis perfectamente y conocéis muy bien las problemáticas que tienen nuestros parques públicos de vivienda, desde impagos de la renta, problemas de convivencia vecinal, ocupaciones ilegales, subarriendos también ilegales, desperfectos con vandalismos de todas las zonas comunes. En fin, creo que lo conocéis sobradamente. Este plan está empezando a funcionar, pero nos encontramos con obstáculos y os voy a ser sincera. El primero de ellos es el perfil de inquilinos que tenemos en nuestras viviendas. Son familias que están en una situación de vulnerabilidad cronificada.
de tal forma que familia que entra a vivir en nuestras viviendas, familia que se queda, porque se supone que debería ser una solución temporal hasta que progresen y puedan ya acceder a una vivienda en el mercado libre, pero la realidad es que no, esto no ocurre. Entonces, tenemos muy poca rotación en nuestras viviendas. Tenemos muy pocas viviendas vacantes que nos permitan, a su vez, ponerlas a disposición de familias que están esperando el registro de demandantes de vivienda y que lo necesitan. Y luego otro obstáculo que nos hemos encontrado en este proceso de intentar mejorar la gestión del parque ha sido que, sorprendentemente, la justicia está aplicando la suspensión de desahucios a los ocupas ilegales, a quienes están enriqueciéndose de forma ilícita de nuestras viviendas. Están lucrándose de nuestras viviendas, están cometiendo un delito, están alegando vulnerabilidad en los juzgados y les están permitiendo acogerse a esa prohibición de desalojo por suspensión de desahucios. Claro, el mensaje que estamos lanzando, pues imaginaos, esto ocupa una vivienda de la Junta, que ya te quedarás allí a vivir y no tendrás ningún problema. Esto en detrimento, como digo, de muchas familias que lo están pasando muy mal, que están en itinerarios de servicios sociales, que están cumpliendo con su acompañamiento y que necesitan una vivienda y que no pueden acceder por los objetos que tenemos en nuestro parque público. Pero bueno, aún así hemos tenido avances gracias a estos profesionales que hacen un magnífico trabajo sobre el terreno. Y bueno, pues ya por último, tenemos el eje de renovación de nuestro parque de viviendas. Hemos avanzado mucho. En Castilla-La Mancha estamos siendo líderes en la ejecución de todos los programas de rehabilitación energética que nos vienen con fondos europeos. Estamos muy orgullosos de ello, además. Y fijaos que tenemos el único programa de rehabilitación que publican los datos de cómo estamos a nivel nacional, es el programa PRE 5000, lo publica el IDAE en su página web. En el resto, sabemos cómo van otras comunidades autónomas, pues porque antes de ayer tuve una multilateral en el Ministerio y habló con los compañeros, pero no sabemos cómo van. Bueno, pues en el PRE 5000, que sí que publican los datos, Castilla-La Mancha es la primera en presupuesto, en el presupuesto que ha destinado al programa y en ejecución. Estamos muy por encima de las que vienen, de las comunidades autónomas que vienen después, que son Cataluña y Castilla y León. Y en este caso, bueno, pues es un programa que está pensado para la rehabilitación energética de viviendas en municipios de menos de 5.000 habitantes. Está funcionando muy bien, estamos contentos y bueno, yo creo que es que hemos funcionado mucho y se ha ganado mucho en concienciación social en materia de rehabilitación de viviendas. Muchísimo. Yo recuerdo cuando empecé en la Dirección General de Vivienda, teníamos programas de ayudas destinados a la accesibilidad, a la conservación y la eficiencia energética. Pues los de conservación y accesibilidad se agotaban los créditos y siempre nos faltaban. En eficiencia energética nos sobraban siempre. Y ahora esto ha cambiado radicalmente. Hemos sacado con cargo a los fondos europeos de Generation convocatorias por más de 200 millones de euros y se nos van a agotar los créditos. Yo creo que también el escenario inflacionario que hemos vivido, con una subida sustancial de las facturas de suministros, también ha contribuido a esa concienciación social express que hemos tenido todos, ¿no? Y uno de los logros de los que me siento también muy orgullosa es que con estos programas de rehabilitación hemos conseguido ofrecer ayudas al 100% para aquellas familias que se encontraban en vulnerabilidad económica. Esta fue una de las principales reivindicaciones que pusimos encima de la mesa en Castilla-La Mancha con el Ministerio en el momento en el que se pusieron a diseñar estos programas de rehabilitación. Porque también nuestra experiencia previa nos decía que cuando sacábamos un programa de ayudas, finalmente, ¿quién se acogía a ellas? Pues las familias que tenían ingresos suficientes como para poder hacer frente de la parte de la actuación de rehabilitación que no te cubre la ayuda. O bien a familias que tenían también una solvencia económica suficiente como para que un banco les prestara para financiar la actuación. Y nos estábamos dejando fuera, desde un punto de vista técnico, a muchos barrios, y no voy a mencionar barrios, pero todos tenemos en la mente alguno de ellos, a muchos barrios que se construyeron en los años 70, en los años 80, que no han visto una espátula de que se construyeron,
y nos estamos dejando también fuera un nivel social a muchas familias que para ellas invertir en rehabilitación y mucho más en rehabilitación energética es un auténtico lujo. Bueno, pues esto sí que se ha conseguido y para mí es muy importante porque además hay estudios que ya dicen que el código postal influye más en la salud que el código genético. Por lo tanto, es muy importante dónde se vive y cómo se vive. Es fundamental. Entonces, bueno, pues con los programas de rehabilitación estamos contentos. Además, ya son ayudas que no imputan el IRPF, contemplan reclamaciones fiscales en función del ahorro energético que se producen. Y luego, pues en Castilla-La Mancha nos ha funcionado muchísimo la figura de los agentes de la rehabilitación. Estos agentes de la rehabilitación son profesionales del sector que ofrecen un modelo de llave en mano a las comunidades de propietarios. De tal forma que el presidente de la comunidad de propietarios, que yo me imagino a un jubilado que le pone mucha voluntad, pero que el hombre, pues a ver, meterse en una obra, en el papeleo de las ayudas, pues es imposible, ¿no? Entonces, los agentes de la rehabilitación se encargan de asumir toda la carga administrativa para la presentación de las solicitudes, de toda la carga técnica de redacción de proyectos, de realización de obra, de tal forma que, como digo, los particulares y las comunidades de propietarios se tienen que desentender de ello. Está funcionando bien, ya tenemos más de 1000 agentes de la rehabilitación inscritos en Castilla-La Mancha y esto está permitiendo que estas ayudas lleguen al ciudadano. No me quiero extender mucho más porque yo no paro de hablar habitualmente y lo que tiene que contarnos Santa de Providencia, pues yo creo que es mucho más interesante también. Así que nada, pues muchísimas gracias por invitarme a participar en esas jornadas. Tenemos un reto por delante importantísimo. Os necesitamos a todos y a todas y vamos a ver si somos capaces entre todos de hacer efectivo el artículo 47 de la Constitución española. Muchas gracias.